días, bienvenidos al Espacio Cultural de Telesur. Yo soy Rosa Colmenares y los invito a esta media hora con la información más importante en los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo en materia de interés cultural, así también como para conocer las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos. Vamos a iniciar con un avance de algunos de los temas que tendremos en nuestro programa de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Venezuela continúa desarrollándose la 8ª edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019. Además, transmitiremos el 2º capítulo de la serie de cortos documentales Tierra de Música. Esto y mucho más hoy en Somos. Como ven allí en parte de nuestros titulares, además de estas noticias que suelen ser parte de nuestro programa, hay una información en desarrollo. En París, la Catedral de Notre Dame sufre de un voraz incendio. Estaremos hablando de estas y otras informaciones al regreso de nuestra pausa. No se aparten, ya regresamos con más de Somos. Iniciamos con una lamentable información que se encuentra en desarrollo, pues un voraz incendio se desarrolla en uno de los íconos de la ciudad de París, la Catedral de Notre Dame. Una de las agujas de esta catedral colapsó, mientras que el techo de la nave central de la iglesia fue consumido por las llamas. Veamos imágenes de inmediato. Los bomberos apaciguan el fuego, aunque hasta el momento se desconocen las causas. De acuerdo con los bomberos de la capital francesa, podría estar relacionado con los trabajos de restauración que se desarrollaban aquí. Sin embargo, recordemos que las investigaciones aún se encuentran en curso. Estamos hablando de una iglesia estilo gótico, emblemática de París e histórica. Su construcción duró casi 2 siglos y hoy las vemos bajo las llamas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pospuso un discurso que tenía planeado esta noche debido a este voraz incendio y se expresó sobre este hecho a través de su cuenta en la red social en Twitter. Vamos a ver el mensaje del presidente francés Emmanuel Macron respecto a este incendio. Allí expresa su pesar. Vamos a ver lo que dice este tuit. Allí está en francés, le traducimos a ustedes. Le traducimos. Macron expresa su pesar por el incendio de Notre Dame, dice: la emoción de toda una nación, pensado para todos los católicos y para todos los franceses. Como todos nuestros compatriotas, estoy triste esta noche por ver que esta parte de nosotros arde. El tuit del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Mientras tanto, en las redes sociales, la Catedral de Notre Dame es tendencia. Vamos a ver algunas de las reacciones que se desarrollan en esta red social Twitter. Alfredo Flores, desde su cuenta Alfredo FM77, dice: la Catedral de Notre Dame, construida en 1163, uno de los monumentos históricos más visitados en Europa, con un estilo gótico, ha sufrido un incendio. Según bomberos, está vinculado a las obras de renovación del edificio. Qué lamentable lo que está pasando. Parte de los mensajes de conmoción sobre este incendio. Otro mensaje que vemos de la señora Carmen Caesaris dice: estoy destrozada ante las imágenes del horrible incendio en la Catedral de Notre Dame. Qué catástrofe, y acompaña con la etiqueta Notre Dame y utiliza estas imágenes de lo que está ocurriendo. Fran Moraga, otro mensaje, dice: las imágenes que llegan desde París son una tragedia inmensa. Un emblema como el de Notre Dame está hoy en llamas, es muy triste. Tenemos otro mensaje, Rodrigo, que acompaña con un video de lo que acontece. Dice: qué pena realmente, 800 años de historia de París, de Francia y parte de la historia del mundo consumida en esta imagen tremendamente impactante, el incendio en la Catedral de Notre Dame. Siguen las reacciones también. Se ha expresado el exmandatario de Francia, François Hollande. Él, desde su cuenta en la red social Twitter, también expresó: Notre Dame es nuestro patrimonio común. Es una herida verlo tan devastado por las llamas. Mi homenaje a los bomberos que trabajan para extinguir este incendio. Sin duda, un impacto, conmoción en París, en Francia, en el mundo.
Recordemos, la Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora, la traducción en español, es una catedral de culto católico, sede de la Arquidiócesis de París, la capital de Francia. Es uno de los edificios más antiguos de cuantos se construyeron en su estilo gótico. Recordemos que su construcción duró casi 2 siglos, pues empezó su edificación en el año 1163, siendo culminada por completo en 1345. Se sitúa en la isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena. La fachada occidental, que da a la Plaza Jean Paul II, es la más famosa e impresionante. Consta de 2 torres gemelas de 69 metros de altura y un gran ventanal en forma de rosa que une las 2 torres. La Torre Azul alberga la campana de Emmanuel, cuyo peso es de 13 toneladas. En la literatura, durante el romanticismo, recordemos, Víctor Hugo escribió en 1831 la telenovela Señora de París, la novela, situando allí los acontecimientos en la catedral durante la Edad Media. También en esta catedral se han realizado importantes ceremonias como las coronaciones de Enrique VI de Inglaterra y de Napoleón Bonaparte. Aquí también se realizó la beatificación de Juana de Arco. Sin duda estamos hablando de todo un emblema, un ícono, un patrimonio histórico de la ciudad de París. Por supuesto, nosotros estaremos haciendo seguimiento a este tema que conmociona no solo a París, sino también al mundo. Vamos a cambiar de tema para contarles sobre un evento que convertirá a Cuba por unos 30 días en uno de los epicentros artísticos más significativos del 2019. Se trata del lema "La construcción es posible", la 13ª Bienal de La Habana, que acoge a partir de este viernes 12 de abril, que inició a artistas procedentes de unos 60 países de África, Europa, Medio Oriente, Asia, América Latina y el Caribe, y a más de 80 creadores cubanos de diversas generaciones. Vamos a ver. La 13ª Bienal de La Habana ya comienza a inundar a la Ciudad Maravilla. El Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang por estos días se convierte en una de las mejores opciones del buen arte. Aquí llama la atención del visitante el tejido colectivo Las Medusas. Estos 5 dibujos en el aire que tejen estudiantes, turistas y viajeros. La intención es empoderar a la gente para que participe y se interese. Se teje con gasa estéril, porque es la gasa con la que te curas cuando estás enfermo. En mi país ha habido una situación de violencia de posguerra y de maras donde el espacio público es muy cuestionado y el salvadoreño en verdad no puede usarlo. Entonces nosotros empezamos a tomar el espacio público con una intención de ser parte de resanarlo, ¿no? de una participación ciudadana y de empezar conectividades, interacciones. Se exhibe un arte plural e inclusivo. La instalación interactiva Blanco de la cubana Tamara Campo deviene en espacio de reflexión y meditación. De Perú llega Éxtasis, obra que forma parte de una investigación más amplia sobre el reconocimiento de sujetos afectados en contextos de genocidios y ecocidios. Especial interés causan los grandes formatos de Abdoulaye Konaté, el artista de Mali, para quien las guerras no tienen sentido. Desde los años 90 yo empecé a trabajar el textil como material de expresión y aquí yo tengo 2 formas de trabajo y la primera forma es sobre los problemas de sociedad, la guerra, la religión, y la segunda es sobre un trabajo estético del color. Las sorpresas parecen infinitas. La serie Arqueología del Color del cubano David Beltrán es un retorno a la pintura tradicional desde su esencia, el pigmento. Poética, Podredumbre y Polivisión de Chile propone reflexionar sobre la vida y la muerte a través de la simultaneidad de las imágenes. Y Fernando Faglino de Uruguay aborda el complejo tema de la destrucción del arte con estas impresiones 3D de plástico a tamaño natural bañadas en cromo. La evidencia en este caso son cada uno de los objetos que se pueden ver en la sala. Todos ellos piezas que le faltan, han sido extraídas de monumentos públicos de mi país, de Uruguay. Está La Niña de la Paloma, que es una pieza que tiene una historia muy particular porque ha sido donada y ha sido símbolo y desaparecida muchas veces. Fue regalada a Fidel Castro, fue regalada a Chile, al Museo de la Solidaridad Salvador Allende.
y en el golpe de Estado chileno fue desaparecida y nunca fue devuelta. Y 2 veces fue instalada en la vía pública en el Uruguay y ha sido robada entera. Así que la Niña de la Paloma es un símbolo que me sirve mucho para revisar la historia. Pero las muestras que exhibe el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang son apenas pinceladas de lo que podrá disfrutarse en La Habana por estos días en centros culturales y los más insospechados espacios públicos. Sucede que la 13ª Bienal de La Habana apenas está comenzando. Fabiola López, Telesur, La Habana. Gracias a Fabiola López por llevarnos hasta La Habana y traernos los detalles de esta edición de la Bienal que se desarrolla en la capital de Cuba. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Al regreso estará con nosotros Luis Tavera para traernos todos los detalles del Festival Internacional de Teatro que se desarrolla en Caracas, Venezuela. No se aparten, ya volvemos con esta información. Y ya regresamos con más información en Somos. Como veían en nuestra entrada, vamos a irnos hasta Caracas para hablar de todos los detalles del Festival Internacional de Teatro. Vamos a llamar a Mario. Se trata del ícono, la marioneta emblema de este Festival Internacional de Teatro que se desarrolla en Venezuela. Todos los detalles de esta feria la sigue nuestro corresponsal desde Caracas, Luis Tavera. Luis Tavera tiene todos los detalles. En estos momentos él se encuentra en el centro histórico de la capital de Venezuela, en uno de los teatros de nuestra capital, donde se espera el desarrollo de la obra chilena Dylan, en uno de estos ejes del Festival de Teatro, el eje internacional. Luis Tavera, te damos la bienvenida a Somos. Saludos. Cuéntanos. Un saludo para ti, Rosa, y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Un saludo para ti, Rosa, y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Nosotros seguimos en la cobertura de esta fiesta del teatro que se desarrolla por 8ª vez en la capital venezolana, con más de 400 actividades que los venezolanos podrán disfrutar en la capital, pero además también hay ejes comunitarios que van a estar desplegados por todo el territorio nacional, y el miércoles se inaugurará el eje más esperado por los más pequeños, que es el eje infantil, que no nada más se va a desarrollar aquí en Caracas, sino también en las comunidades de todo el territorio nacional. En este momento nos encontramos en lo que es el ensayo general de la obra chilena El Dylan, una obra que es por la agrupación de teatro La Mala Clase. Nosotros en el backstage conversamos con parte del elenco y ellos dijeron sentirse muy honrados de poder traer esta pieza que, más allá de ser una historia de un joven transgénero que fue brutalmente asesinado, ellos buscan es crear estos mensajes de tolerancia, estos mensajes de que es importante llevarle al mundo estas noticias, esta intolerancia que aún se vive en algunos de estos países. También han dicho que esta obra está dedicada justamente al público joven para crearle conciencia y que el género, y poder llevarle el mensaje de que el género no es algo de nacimiento, sino en construcción, según la filosofía que lleva este mensaje. Nosotros vamos a seguir de cerca toda esta cobertura, todas estas piezas que se estarán estrenando, Rosa, hasta este 21 de abril. Más de 10 delegaciones internacionales se encuentran acá en Caracas para mostrar y también servir parte de este escenario de unión entre los pueblos que significa Venezuela en estos momentos. A las 4 de la tarde, los venezolanos y los caraqueños podrán disfrutar de este estreno, El Dylan, acá en el Teatro Nacional. Gracias, Luis. Caracas se convierte entonces en un escenario de paz. Te despedimos. Nosotros seguimos llevándoles todos los detalles de este festival. Agradecemos a nuestro compañero Luis Tavera, que nos hace ese recorrido por cada uno de los espacios abiertos para la cultura en Caracas y también en todos los teatros donde se realizan distintas presentaciones, tanto nacionales como internacionales. Nosotros ahora vamos a ver una historia a propósito de este Festival Internacional de Teatro de Caracas, preparada por nuestro equipo respecto a los temas que aquí se abordan y a toda la fiesta y la alegría del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Los actores se preparan para revivir en escena la lucha que emprendieron hombres y mujeres para romper las cadenas de la esclavitud. Usted está diciendo que puede haberse abolido la esclavitud. Vivimos prósperos y alegres. ¿Qué sucede? ¿Le cortaron la lengua? ¡Hable, pues! Yo he sabido que el decreto permitió un trabajo justo.
para los antiguos esclavos y con ellos su prosperidad. La obra fusiona danza, canto y teatro. Versa las razones reales que condicionaron este acontecimiento en Venezuela en 1854. Marcado por intereses económicos de las clases dominantes. Yo represento un esclavista en la obra de teatro Los hombres de los cantos amargos. Me parece muy bonita la obra porque trata sobre nuestra historia y nuestros antepasados, cómo lucharon, cómo se defendieron ante ese yugo que tenían reprimido. Y de verdad que a mí me llevó a hacer teatro, a mí me llevó a hacer danza como tal. Esa motivación de todos los niños, esa alegría que tiene el público, esa adrenalina que realmente uno siente cuando está en las tablas del escenario. Hola, quiero que sepan que los acompañaré en este viaje. Un viaje de cuentos y brincos. Disculpe, pero me gustaría poder terminar de enseñar la historia a mis estudiantes. En escena, varios estudiantes visitan un museo acompañado de su maestra. De pronto, los personajes de las pinturas se incorporan en el plano real para contar a estos niños que el decreto de la abolición de la esclavitud en Venezuela está muy lejos de ser lo que durante muchos años se transmitió en la memoria de muchos. Estoy interpretando un papel llamado Popó, es una negra que vino en Venezuela en calidad de esclava. Esta negra es la abuela de los negritos y ella como que ayuda a todos las embarazadas, los bebés, como que la doctora de todos. Y o sea, es un papel muy bueno, pues la obra es hermosa. Los hombres de los cantos amargos la escenifican niños y jóvenes del Movimiento Nacional de Teatro que promueve la cultura venezolana desde hace 6 años, además de fortalecer la identidad nacional a través de la enseñanza de las artes escénicas. Nosotros muy contentos, pues, porque bueno, es un evento más con al cual uno tiene participación y bueno, y aquí estamos muy contentos. Esto es teatro profesional hecho por niños, quiero que sepan. Esto es lo maravilloso del movimiento de teatro, que es teatro profesional hecho por niños. Aquí hay 225 niños en escena en este montaje, cantando, bailando y actuando, con música compuesta especialmente para el montaje. La pieza original del dramaturgo venezolano César Rengifo ganó el Premio Nacional conferido por el Ministerio de la Cultura. Bueno, así avanza el 8º Festival Internacional de Teatro en Caracas. Nosotros haremos una muy breve pausa. No se aparte que al regreso tenemos nuestro seriado documental Sonamos Latinoamérica. Ya regresamos con Somos, seguimos presentando como cada semana el seriado de documentales Tierra de Músicas, esta vez en su segundo capítulo llamado Tradiciones. Recordemos que esto es un registro audiovisual realizado por los compañeros de Sonamos Latinoamérica y la Red Internacional de Festivales de Música Popular Latinoamericana. Con este nuevo episodio nosotros se los presentamos y a la vez despidiéndonos y cerrando nuestro programa con él, recordándole también nuestras cuentas en las redes sociales, Somos Telesur en Twitter, en Instagram. Nos vamos con Sonamos Latinoamérica, capítulo Tradiciones. Si entendemos por cultura todas las expresiones del ser humano, la música sería una expresión cultural. Generalmente la gente piensa que, por ejemplo, la música tradicional es distinta
a la cultura, porque no es la que nos enseñaron. Se tiende a hacer como una diferencia entre una cosa y la otra. Resulta que yo creo que la música es una manifestación de la cultura de los distintos pueblos. El caso nuestro, Venezuela, está representado por las Voces Risueñas de Carayaca, un grupo donde confluyen ya 4 generaciones de venezolanos alrededor de una cosa hermosísima que es la parranda del Niño Jesús, esa fiesta que se celebra en la Navidad y que recoge elementos de lo que es nuestra cultura indígena, de los aportes de la cultura venida de Europa durante el periodo de la colonia y la llegada de los africanos, aquellos que no decidieron venir, sino que fueron traídos como mano de obra y no solamente trajeron su esfuerzo, sino que trajeron todo su conocimiento, todos sus saberes, todos sus ritos ancestrales y los incorporaron a lo que ya se estaba haciendo acá en el continente. Los negros esclavos que traían en la conquista les trataron de quitar sus creencias, sus religiones. Entonces ellos hicieron otras cosas, ¿no? Fueron de tal manera que era como engañar al blanco, que tienes que ser católico, tienes que ser cristiano y no debes cantar eso, pero ellos le fueron dando otra forma y ahí surgieron otras cosas. Surgió, por ejemplo, un canto a San Antonio. Es una de las tradiciones más ricas que hay en Venezuela, que es el tamunangue o sones de negros. Una tradición es algo que se viene sosteniendo en el paso del tiempo y transmitiendo de generación en generación y que obviamente va sufriendo modificaciones. En el caso de la música eso es clarísimo. Vos escuchás una grabación de hace 20 años o más, o 30 años, y por ahí escuchás el mismo, supongamos una samba, escuchás esa misma samba con ciertos rasgos que lo definen hace 30 años y ahora, y podés marcar diferencias. Sin embargo, estás tocando una samba, que es una música tradicional, estás tocando ese mismo tema, pero lo que suena tiene un sello que es de lo que cada generación maneja a nivel lenguaje, ¿no? Porque si hacemos un paréntesis acá, vemos que cada canción o danza tradicional son como pequeñas síntesis de ese pueblo. A través de ellas sabemos cómo celebran, a través de una danza sabemos de qué manera celebran, cómo se enamoran, también cómo denuncian y qué cosa los afecta. La música tradicional, y en este caso, yendo por el concepto de tradición, nos puede llevar a entender mejor el mundo que habitamos en las diferencias a través de las expresiones culturales, en este caso en el papel que nos toca un poco como músicos. Entonces la tradición finalmente es un arma poderosa, creemos, el cultivo de la tradición poderosa, para poder visibilizar a la gente que está detrás de cada expresión tradicional, considerada tradicional, y decirle al mundo contemporáneo que tanto invisibiliza o que pone por encima otros proyectos menos importantes que incluso la vida misma, ¿no? Decirle, mira, esto existe, respira, ¿no? Y detrás de cada canción está la gente que ha hecho. Las tradiciones nunca se pueden explicar en forma estática, son dinámicas y obedecen a lógicas siempre de la historia, a lógicas ahora, bueno, del mercado inclusive, ¿no? Pero creemos que las tradiciones tienen eso. Primero son una síntesis histórica que cada comunidad realiza y que traspasa, digamos, las nuevas generaciones. Y por otro lado le da un valor a ese hecho cultural súper importante que es el de vincular generacionalmente a distintos agentes de la comunidad.